Sean todos bienvenidos a Ríos de Vida, fluyendo en la gracia del Espíritu Santo. Bendiciones, hermanos y hermanas de Ríos de Adoración. Este es su canal Radio Fe Carismática Católica. Que el Señor Todopoderoso en este día les bendiga grandemente y les ilumine con la luz de su Espíritu Santo. En este día les invitamos a dejar me gusta, a comentar, a compartir y a suscribirse si aún no se ha suscrito a nuestro canal, para que podamos seguir dando gloria a Dios a través de su santa palabra. Y en este día, hermano, le decimos al Espíritu Santo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de tu divino consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, ruega a nuestro Padre que nos envíe en tu nombre el Espíritu Santo. Señor Jesús, envíanos al defensor que nos prometiste mandarnos desde el Padre, al Espíritu de verdad, para que nos revele todo lo que tiene el Padre y todo lo que es de ti, para gloria tuya en nosotros, y así nos sintamos revestidos de la fuerza que viene de arriba. Señor Jesús, seguimos esperando lo que ha prometido el Padre, de lo que tú mismo ya nos has hablado, al Espíritu Santo, con todo el fervor de nuestros corazones, en tu nombre y por tu intercesión, María, nuestra Madre, te pedimos, ruegues al Padre que nos mande para su gloria al Espíritu Santo. Amén. Grande y glorioso es el Señor, hermanos y hermanas, y estamos hablando el tema de los profetas. Ya le hemos dado introducción a ese tema. Qué bueno es el Señor que nos ayuda también nosotros a poder reflexionar en torno a este tema tan interesante que tiene un papel, hermanos, primordial en la historia de la salvación. Ya hemos introducido, hermanos, hacemos una breve introducción, un resumen de lo que hemos trabajado anteriormente. Hemos dicho que el fenómeno profético, bastante extendido entre los pueblos antiguos de Oriente, tuvo especial importancia en Israel entre los años 750 y 400 a.C. Y que los profetas fueron hombres de Dios que tuvieron una experiencia muy profunda, de lo cual Dios lo capacitó para descubrir en los acontecimientos de la historia las intervenciones de Dios para el bien del pueblo. Entonces, sabemos que esos profetas tenían un mensaje. Entonces, hablemos hoy del mensaje de los profetas. ¿Cuál era ese mensaje que ellos traían de parte de Dios? Y el centro mismo del mensaje de los profetas, hermanos, siempre será Dios. Y desde este punto de vista se destaca la defensa de ellos, que ellos hacen del monoteísmo. Dios no hay más que uno y ese Dios es Yahvé. Usted debe darse cuenta de eso, hermano. Si nosotros lo pensamos así y vamos a la palabra de Dios, en Isaías 44, 6 nos vamos a dar cuenta de la referencia que hace esa palabra. Así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, Yahvé de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Eso dijo el Señor ahí en Isaías 44, de versículos 6 al 8.
Y en siguiente, si vamos al versículo 7 y 8, dice, ¿y quién como yo lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? Desde que establecí el pueblo antiguo y anuncien lo que viene, así lo que vendrá. No temáis ni os amedrentéis, no te hice oír desde aquel entonces y lo anuncié. Por tanto, vosotros sois mis testigos. ¿Hay Dios aparte de mí? No hay otra cosa, no conozco ninguna. Ese es el mensaje, hermano, que llevaban ellos, sobre todo en la defensa del monoteísmo, ante unas sociedades, unas comunidades que nosotros sabemos desde la época muy antigua y antes de Cristo, ha existido esta corriente politeísta de tener muchos dioses, y el monoteísmo significa un solo Dios. Por eso los profetas atacan duramente a los falsos dioses, a los ídolos, a esa absolutización, hermanos, de cualquier cosa que no sea Dios. Porque ya luego se colocaba a un Dios de cualquier cosa. Por ejemplo, si nosotros en este día vamos al libro de Jeremías, hacemos la búsqueda bíblica, el libro de Jeremías, en su capítulo 2, de versículos 5 al 13, nosotros podemos encontrar lo que hace referencia sobre esta parte que hemos mencionado aquí, cómo los profetas atacan duramente a los falsos dioses. Vamos a escuchar, hermanos. El Señor les dice, ¿qué de malo encontraron en mí sus antepasados? Que se alejaron de mí, se fueron tras dioses que no son nada, y en nada se convirtieron ellos mismos. No se preocuparon por buscarme a mí, que los saqué de Egipto, que los guié por el desierto, tierra seca y llena de barrancos, tierra sin agua llena de peligros, tierra donde nadie vive, por donde nadie pasa. Yo los traje a esta tierra fértil, para que comieran de sus frutos y de sus mejores productos, pero ustedes vinieron y profanaron mi tierra, me hicieron sentir asco de este país, de mi propiedad. Ahí está, hermanos, lo que ellos atacaban. El pueblo cayó en la idolatría, en los falsos dioses, en los ídolos, en esa absolutización de cualquier cosa de crear un Dios. Y ahí tenemos un ejemplo de la palabra. Durante el exilio, que ya hemos hablado de ese tema anterior, cuando a través de tantos fracasos el pueblo llega a dudar del poder maravilloso de Yahvé, este ataque profético contra los falsos dioses se hace más patente, hermanos. De ahí que nosotros podemos ir en este día al libro de Isaías para hacer eso, para buscar esa referencia bíblica de Isaías capítulo 40. Vamos a ver lo que esa palabra nos dice en este día. Capítulo 40, de versículo 19 al 20. Y dice la palabra de Dios así: un escultor funde una estatua y un joyero la recubre de oro y le hace cadenas de plata. El que fabrica una estatua escoge madera que no se pudra y busca un hábil artesano que la firme para que no se caiga. ¿Acaso no lo sabían ustedes? ¿No lo habían oído decir? ¿No se lo contaron desde el principio? ¿No lo han comprendido desde la creación del mundo? Dios tiene su trono sobre la bóveda que cubre la tierra y ve a los hombres como si fueran saltamontes. Él extiende el cielo como un toldo, lo despliega como una tienda de campaña. Y ese, hermanos, nos habla exactamente de esa referencia, de ese ataque profético que llevaron los profetas contra los falsos dioses. Sobre todo, también ahí mismo en Isaías hay mucha referencia bíblica que también usted podría buscar si quiere abundar un poco más en este tema. Por ejemplo, en el capítulo 41 de Isaías, versículos 6 y 7, ahí usted puede encontrar material de eso. También ese mismo capítulo 41,
entre el versículo 21 y 24 también hay más referencias bíblicas, tanto en Jeremías, capítulo 10, del versículo 1 al 16, habla más sobre ese ataque profético contra los ídolos, la idolatría y todo lo demás. Este Dios único, hermanos, es el absolutamente santo, el que merece por eso todo respeto y toda veneración. Como lo dice la palabra, nosotros lo sabemos. Isaías capítulo 6, versículo 1 y siguientes. Pero al mismo tiempo, hermanos, cuando nosotros decimos que es un Dios santo, es un Dios lleno de ternura, es un Dios lleno de un amor incansable por su pueblo, como el esposo que ama a la esposa sin límites y se entrega a ella con pasión de enamorado. Y el hombre se relaciona con Dios mediante el culto religioso. Pero esto entraña un serio peligro, hermanos. Y es que en la conciencia del hombre religioso, la fidelidad a la práctica religiosa podría darse el caso de convertirse, y de hecho se convierte, hermano, con demasiada frecuencia en una impresionante forma de ceguera y en un falso tranquilizante. Sencillamente Dios no quiere el culto cuando las personas que lo practican cometen injusticia. Hermano, eso es. Se aprovechen de los débiles o simplemente se desatienden de los demás. Y ahí está, hermanos. Ponerle más atención a los métodos, a los ritos, porque así se tiene que hacer, pero sin embargo mis obras no van en consonancia con eso. No estoy yo con el que necesita, me aprovecho yo de los débiles, me aprovecho yo del que sufre, del angustiado. Y ahí está, hermanos. Por consiguiente, hermanos, si no hay justicia, y donde no hay justicia no hay un verdadero culto a Dios, ¿de qué me vale a mí ganarme el mundo entero con todo y ser muy estricto, que las cosas de Dios salgan bien, que esto se haga así, pero sin embargo por detrás yo maltrato, yo hago lo contrario a lo que Dios, a la ley de Dios, yo no comparto con los pobres, yo lo guardo todo para mí, yo me creo más que los demás, yo no le doy a cada quien lo que se merece, me han dado un puesto, yo actúo incorrectamente. Y ahí está, hermano. Y más aún, en esas circunstancias, el culto se convierte en una auténtica ofensa a Dios. Usted lo sabía, hermano, que nosotros ofendemos a Dios. Cuando nosotros decimos profesar un Dios y somos muy religiosos y somos hombres religiosos y esa cultura religiosa y esa fidelidad a las metodologías y a los procesos, muchas veces está totalmente desvirtuada de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Una cosa tiene que ir de la otra. Y en el Antiguo Testamento hay una amplia bibliografía, documentación de la palabra que nos habla a nosotros sobre este punto que hablaban los profetas. Usted podría ir a Isaías en su capítulo 1, del versículo 11 al 18, Isaías capítulo 58, versículo 58. También puede ir a Isaías 66, de versículo 1 al 3, y ahí usted puede encontrar sobre qué exponían también estos discípulos sobre el mensaje de Dios. También, por ejemplo, en el libro de los Proverbios, en los Salmos. Pero en el libro de los Proverbios usted puede ir al Proverbios 15, de versículo 8, en el versículo 8. Ahí usted puede encontrar también información y documentación sobre
sobre esta palabra, que nosotros estamos hablando sobre lo que ellos predicaban, ese mensaje centrado en el Dios monoteísta, en el Dios que es un solo Dios y que a Él solamente hay que adorarle y que solamente a Él hay que glorificarle. Veamos por ejemplo lo que dice Proverbios capítulo 15 versículo 8. El Señor no soporta las ofrendas de los malvados, pero recibe con agrado a la oración de los justos. Ahí está, hermano. De lo que hablábamos anteriormente, eso lo escribe en Proverbios. En el libro de los Salmos, usted podría irse al Salmo 40. Y también ahí usted encuentra la siguiente parte, importante para nuestro conocimiento, hermano. Por eso he dicho, aquí estoy, tal como el libro dice de mí. A mí me agrada hacer tu voluntad, Dios mío. Llevo tu enseñanza en el corazón. En presencia de tu pueblo numeroso he dado a conocer lo que es justo. Tú bien sabes, Señor, que no he guardado silencio. Ahí está todo, hermano. Más ejemplo en el Salmo 50, de versículos 7 al 15. En el libro de Eclesiástico, capítulo 34, versículo 18 al 22. Más sobre esa vida, ese mensaje profético hacia vivir en la justicia. También los profetas hablaban de la vida moral. La santidad de Dios, a la santidad de Dios se contrapone la impureza del hombre. Isaías capítulo 6 versículo 5. Porque el pecado, hermano, separa al hombre de Dios. El pecado es un atentado contra la justicia de Dios, contra el Dios de la santidad, como llama Jeremías, Isaías. Y Jeremías, por su parte, ve el pecado, como el pecado se extiende a todo el pueblo y a la nación entera. En el capítulo 13, versículo de Jeremías, capítulo 13, versículo 23. Y por eso tiene que venir el día de Yahvé, en el que el Señor hará justicia. Y en consecuencia, el hombre, hermano, debe buscar a Dios. Debe de practicar la justicia, portarse honradamente con los demás, vivir en sencillez, hermanos, y vivir en humildad. Porque lo que Dios quiere, hermano, es la religión interior, la que brota del corazón del hombre. Y en definitiva se trata de comprender que los profetas, hermano, no separan la relación con Dios por una parte y la relación con el hombre por otra parte. Recuerde lo que hablábamos de la alianza, todo lo contrario, hermano. La verdadera relación con Dios exige y lleva consigo una relación correcta con los demás. Eso tiene que estar ahí en consecuencia, hermanos. Debe haber, porque ya inclusive en esa nueva alianza, en la llegada de Jesús, ya nosotros lo vemos, que Él lo ha enviado, envió a Cristo y nos ha salvado y nos ha redimido con toda clase de bienes espirituales. Nos ha dicho a nosotros, amad a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no puede estar desvirtuado el amor al prójimo. Los profetas predicaban constantemente de eso. Y también de la política. Un gran especialista en cuestiones del Antiguo Testamento, que fue Von Rad, ha escrito acerca de los primeros profetas de Israel. Y él dijo, nos encontramos en Eliseo, no encontramos en Eliseo como tampoco en Elías, ni en tantas otras figuras claves del Antiguo Testamento, con hombres que viviesen solo para el mundo religioso y espiritual, tal como nosotros lo entendemos. Llámese la doctrina, la fe, el culto, y que a lo sumo actuaban como reformadores, los profetas. Nos encontramos con hombres que sirven a Israel. Y ahora bien, hermano, Israel tenía
una configuración política, poseía una dimensión histórica que no se realizaba solamente en el terreno espiritual, hermano, sino también en el orden político. Por ejemplo, en el cual Israel estaba no menos amenazado y necesitaba también orden y protección. ¿Y qué quiere decir esto, hermano? Pues que los profetas fueron no solamente hombres espirituales que se ocupaban de las cosas del espíritu y de la religión, sino que además ellos se metieron en la política. Y es más, eso se puede decir que hicieron eso precisamente porque eran tan profundamente espirituales. Y un ejemplo muy sencillo en este sentido es el comportamiento del profeta Elías con el rey Ahab de Samaria, cuando éste mandó asesinar a Nabot para quedarse con su viña. Esa historia nosotros la podemos leer en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo del 1 al 13. ¿Cuál fue la reacción del profeta? Precisamente por su intimidad y su conversación con Dios. Hermanos, fue tremenda. Acusó al rey de asesino y ladrón y le anunció el castigo divino. Y con la misma libertad se comporta el profeta en su arrepentimiento con el rey Ocosías. Las palabras de Elías contra el rey son impresionantes. Ahí usted puede contar esa historia. Y tenía que ser así, hermano. Los profetas veían en cada situación y cada hecho a la luz de Dios. Y es lo que les daba la libertad y la valentía que demostrabas ante los reyes y grandes del mundo. Desde ese punto de vista se pueden decir dos cosas que están muy claras en el Antiguo Testamento. La primera de ellos es que los profetas se interesaron por la política y se metieron en asuntos de política porque vieron que en ellos se juzgaba de manera muy fundamental el bien del pueblo. Y lo segundo es que esta relación con la política fue con frecuencia conflictiva, hermano, porque no se metieron en política para medrar en ella, sino para criticarla desde la palabra de Dios. Y los ejemplos que nosotros tenemos en ese sentido abundan en casi toda la literatura profética. Algunos casos nada más, por ejemplo, Isaías tiene un serio conflicto con el rey Acaz. De algunos casos nada más, por ejemplo, Isaías denunció su cobardía y le exige no temas. Y el mismo Isaías condena la actitud del rey Ezequías. Isaías capítulo 36 versículo 18. Jeremías también condenó al rey Joaquín por construirse un nuevo palacio cometiendo injusticias. Y en otro momento ataca a los babilonios. La acción simbólica de la jarra de loza ataca a los de loza, y el discurso que pronuncia le acarrea un nuevo peligro y es azotado y hasta encarcelado. Pero Jeremías no se detiene ante eso, hermano. Ataca la injusticia social, de la que es especialmente responsable el rey y también las personas importantes y los sacerdotes. Por ejemplo, en tiempos del rey Sedecías es encarcelado porque lo acusan de desertor. Pero él sigue en su empeño y le pide más libertad al rey. Invita a la rendición en la guerra contra Nabucodonosor. Y los príncipes deciden matarlo, sin embargo, hermanos. Él insiste contra los proyectos del rey. En el asedio de Jerusalén, Ezequiel denuncia la política equivocada de Sedecías, como también denuncia a los responsables de la gran catástrofe del destierro, los príncipes, sacerdotes, nobles y falsos profetas y terratenientes. Es más, responsabiliza a los reyes del fracaso que sufre el pueblo, hermano. Y si nosotros buscamos al profeta Amós, este choca con los dirigentes
con el sacerdote Amasías, escandalizado de que el ataque al rey de Jeroboam, el rey Jeroboam, lo denuncia y lo expulsa de Israel. Por ejemplo, Miqueas ataca a Omri, fundador de la dinastía de Samaria, y a Ahaz, su sucesor, y se podrían poner más ejemplos en esta misma línea de conducta. Para que usted vea, hermano, lo que ellos hacían. Esa es una recapitulación de lo que nosotros podemos encontrar sobre lo que hacían los discípulos, ya, los profetas en esta parte. Pero la actuación de los profetas no se limitó a lo dicho, hermanos. Es que ellos estaban persuadidos de que la seguridad del pueblo de Israel dependía no solamente de los pactos internacionales con las potencias extranjeras, sino de la fidelidad del pueblo y sus gobernantes a la alianza. De ahí que siempre sus oráculos contra las naciones y la frecuente condena de la política estatal estaba siempre presente en sus discursos, hermanos. Isaías pronuncia sus oráculos contra Filistea, Isaías capítulo 14, y también contra Samaria. Condena la confianza que se deposita en Egipto. Ataca la política en el reino de Ezequías. Rechaza la actitud de Judá pidiendo ayuda a Egipto y denuncia al gran imperio de Asiria. Y también el mismo Jeremías también pronunció sus oráculos contra los países extranjeros y se oponía a las alianzas para atacar a Babilonia. En el caso de Ezequiel, también sus oráculos contra Egipto, por ejemplo, Oseas denunció políticas con Egipto y Asiria. El profeta Joel condena a las naciones extranjeras también. Amós anuncia el delito y castigo de 8 naciones. Y de igual manera, Nahum acusa al rey de Nínive y le dice que será condenado. Si nosotros hacemos un balance de todo lo que hacían a nivel de la política, de temas que tienen que ver políticos, hermano, nosotros podemos pensar que los profetas vieron en la actuación política una parte fundamental de su misión. Ellos no separaron la política de la religión precisamente porque fueron hombres verdaderamente religiosos. Por eso se comprometieron con toda libertad en los asuntos de la política. Supieron permanecer ahí, en la política. Bendito Dios. Demos gracias a Dios, hermanos, por este tema. Estos profetas que fueron a denunciar, así como ellos también nosotros estamos llamados, hermanos, a denunciar lo que está mal y a no tener miedo. El Señor nos envía a nosotros. Hagan lío por Cristo. Y esos profetas hicieron un trabajo maravilloso. Maravilloso en cuanto a Dios. Denunciando lo que se hacía mal. Y hoy en nuestros países hay unos problemas y unas dificultades y un mundo tan rebelde que nosotros deberíamos preguntarnos si nosotros somos de aquellos que nos quedamos escondidos o que nosotros estamos haciendo las cosas por amor a Dios, por amor al pueblo, para que el pueblo se salve. El mensaje de los profetas, hermanos, se refiere sobre todo a Dios. A ese Dios como único, absoluto. Los profetas también insisten que donde no hay justicia, el culto de Dios es una ofensa. Y recuerde que en la vida moral, los profetas unen la relación con Dios y la relación con el hombre. De manera que la verdadera relación con Dios exige una relación correcta con los demás. También es importante el mensaje de los profetas en lo que toca a la política, porque ellos se metieron en la política, porque vieron que en eso se jugaba
el bien del pueblo, y por eso muchas veces se enfrentaron a los gobernantes. Tenga ese resumen como parte importante. Y pregúntese, hermano, ¿conoce usted algún profeta en la actualidad? ¿Y por qué lo consideras profeta? Piense a ver, hermano, deje esa tarea para nuestra próxima clase. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos cubres y nos proteges. Nos llenas de tu amor, de tu sabiduría, de tu virtud y de tu paciencia. Te amamos y te bendecimos, Jesús, porque eres bueno y porque estás con nosotros en todo tiempo y en todo lugar. Gracias, amado Cristo, por tu fortaleza y tu paz. Bendícenos con tu luz. Madre llena de dolor, las llagas de Jesús graba en mi corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Shalom. Shalem.